Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la fase 6 del módulo 23 de Prepa Lineset, titulada Control, Medir y Corregir. Antes de comenzar, observemos brevemente las instrucciones para esta actividad. En esta ocasión, entregaremos una presentación donde expongamos posibles escenarios para nuestro proyecto, los estándares para la fase de control, y de qué forma solucionaríamos las problemáticas que se presenten o mantendríamos las acciones exitosas. Instrucción 1. A partir de las etapas que definiste en el diagrama de Gantt, plantea los posibles escenarios que podrían ocurrir en el desarrollo de tu proyecto. Describe cuál sería el peor de los escenarios. ¿Qué propuesta de solución y qué acciones tendrás que llevar a cabo para la resolución de problemas? Describe cuál sería el mejor de los escenarios y qué acciones tendrías que realizar para mantener el desarrollo de tu proyecto en condiciones óptimas. Instrucción 2. Integra la información en la siguiente tabla. Esta tabla debe de tener 3 columnas y se deben de titular como Descripción de los escenarios, propuesta de solución y acciones. Esta tabla se debe de completar en la presentación que se subirá a la plataforma. Y en la tabla tenemos que describir el mejor escenario y el peor escenario. Posteriormente tenemos que describir la propuesta de solución para el mejor escenario y para el peor escenario. Y en el apartado de acciones, en el caso del mejor escenario tenemos que responder la pregunta, ¿cómo puedo mantener el desarrollo del proyecto así? Y en el caso del peor escenario tenemos que responder la pregunta, ¿cómo puedo mejorar el desarrollo del proyecto? Instrucción 3. Reflexiona y responde a las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Qué estándares te servirán para identificar el peor de los escenarios? Inciso B. ¿Qué estándares te servirían como guía para cerciorarte de que las acciones propuestas para mejorar el desarrollo de tu proyecto son adecuadas? Inciso C. ¿De qué tipo tendrían que ser los estándares para medir los resultados de tu proyecto? Pueden ser de calidad, cantidad, tiempo, finanzas, etc. ¿Por qué? Instrucción 4. Enlista al menos 10 estándares que posibiliten el seguimiento del desarrollo de tu proyecto. Instrucción 5. Sube tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre: apellidos, nombre, módulo 23, semana 3, fase 6.
Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden que en la portada de su actividad se debe de colocar el título de la actividad. También se debe de colocar el nombre del alumno, el grupo al que pertenece el alumno, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. Recuerden que la información de esta tabla va a depender de su proyecto. Esto solo es un ejemplo. En primer lugar tenemos que describir el mejor escenario. Por ejemplo, en mi caso sería contar con el apoyo de gobierno y con todo tipo de personas voluntarias, profesores, ingenieros, licenciados y médicos. Y también sería contar con todos los recursos económicos necesarios para poder cumplir con todo el proyecto. Y también que todas las personas se interesen en el proyecto. Y en mi caso, la propuesta de solución para este tipo de escenario sería realizar un plan de trabajo en el cual colabore yo y las personas voluntarias, para conocer posteriormente cómo va a contribuir cada persona. Y en mi caso debo de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Y posteriormente debemos de mencionar las acciones. Y las acciones que necesito realizar para mantener el desarrollo de mi proyecto así son: llevar a la práctica cada plan de trabajo para conseguir todo lo necesario. Buscar a personas voluntarias para que nos ayuden a dialogar con el gobierno. Y anunciarle a las personas mi proyecto con anuncios publicitarios atrayentes. Y posteriormente se tiene que describir el peor escenario. Y de acuerdo a mi proyecto, el peor escenario sería no contar con el apoyo de ninguna persona y no contar con el apoyo de personas voluntarias, y que el proyecto no les cause interés a las personas. Estos son solo algunos ejemplos. Y en el apartado de propuesta de solución mencioné contar con un plan que ayude a combatir el peor escenario. Por ejemplo, pedir apoyo a una institución que disponga de proyectos similares. ¿Para qué? Y en mi caso debo de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Y en el apartado de acciones, se tiene que responder la pregunta: ¿cómo puedo mejorar el desarrollo del proyecto? Y mencioné que se podría buscar a personas interesadas en el proyecto. Esto solo es un ejemplo. Recuerden que esto va a depender de su proyecto. Esta tabla también va a depender de las fases anteriores. Por ejemplo, si en la fase 4 de este módulo mencionaron que necesitarán un médico, el mejor escenario sería poder contar con el médico. Y en el caso del peor escenario sería no poder contar con el médico. Esto solo es un ejemplo. Y posteriormente tenemos que responder algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué estándares te servirían para identificar el peor de los escenarios? Y se puede mencionar, algunos de los estándares que me servirán son, y de acuerdo con mi proyecto mencioné, el informe de satisfacción y el informe de interés es el proyecto, debido a que estos me ayudarán a conocer el porcentaje de la población que quiere participar en el proyecto. Se debe de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Y posteriormente puede mencionar cómo estos estándares les ayudarán a mejorar los peores escenarios de su proyecto. Posteriormente, estos mismos estándares me ayudarán a mejorar los peores escenarios del proyecto. Por ejemplo, podré observar algunas áreas de oportunidad en mi proyecto. Y se debe de continuar explicando de acuerdo con su proyecto, esto fue solo un ejemplo. Recuerden que la respuesta de esta pregunta va a depender de su proyecto. Y la siguiente pregunta es: ¿qué estándares te servirían como guía para cerciorarte de que las acciones propuestas para mejorar el desarrollo de tu proyecto son adecuadas? Y se puede mencionar, ¿me servirá? Y se debe de mencionar el nombre de los estándares. Y en mi caso mencioné que ya que podré conocer las opiniones de las personas respecto a mi proyecto. Y estas opiniones me proporcionarán datos e ideas que el mismo público ha observado y que impactarán de manera. Y en mi caso debo de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Recuerden que la respuesta de esta pregunta va a depender de su proyecto. Y la siguiente pregunta es: ¿de qué tipo tendrían que ser los estándares para medir los resultados de tu proyecto? Pueden ser de calidad, cantidad, tiempo, finanzas, etc. ¿Por qué? Y por ejemplo se puede mencionar, tendrían que ser de cantidad, por ejemplo, estadísticos, ya que para poder conocer los resultados de mi proyecto, tengo que revisar cuáles fueron los resultados de mi proyecto en cada uno de sus apartados, por ejemplo, y se debe de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo.
y posteriormente se deben de enlistar al menos 10 estándares que posibiliten el seguimiento del desarrollo de nuestro proyecto. Algunos ejemplos de estándares son: informe de asistencia al proyecto, informe de satisfacción, reporte de gastos, la elaboración de un diagrama de Gantt, interés de la población en el título de mi proyecto, el tiempo que tardan las personas observando el proyecto. Estos son algunos ejemplos. Recuerden que esto va a depender de su entorno y de su proyecto. Y por último, recuerden colocar las referencias. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual.